Buenas tardes, Tony. ¿Cómo va la cosa, viejo? Muy buenas tardes, Ismael. ¿Cómo tú andas? Bueno, pues aquí, como Contento de siempre, hablar con contigo de nuevo. un calor de madre. Mire, hoy tenemos, déjeme presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos a Tony Cantero, que es un poeta de origen cubano que reside en Francia. Él es uno de los principales poetas que conozco de nuestra revolución, de nuestra generación. Oye, que estoy de madre. De nuestra revolución no sé, porque tú revolucionario no eres. No dije generación. Por allí no fue que nos conocimos. Óyeme, hoy tenemos por aquí en Miami un día de calor que solo podemos calificarlo como de madre. Pero óyeme, Tony, háblanos de tus más recientes actividades, de libros y de otros. Háblamos de todos esos temas. Bueno, como sabes, estoy inmerso en la terminación, vamos a decir, porque llevo tanto tiempo diciendo que lo termino, pero es que es tan duro el tema que trato y como que me he dilatado, vamos a decir, en el tiempo. Estoy inmerso en terminar Memorias de Ayer, en mi próximo libro, o sea que es el que sigue a Subidades, que ganó el premio Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional, y que es parte de esta trilogía que se llama La Retórica del Momento, y que son 3 libros. El primero fue Subidades, como te dije, el segundo será Memorias de Ayer, y el tercero es La Elegía Vital. Lo que pasa es que Memorias de Ayer trata más bien sobre, como siempre te digo, sobre temas de pasado, y se necesita para el storytelling, vamos a decir, que todas las historias converjan en un pasado, en un recuerdo, en una existencialidad conocida, y que eso a veces, primeramente es un poco duro escribir siempre en pasado, es un poco pesado, por lo menos para los poetas, y ya después cuando uno se evade un poco de la poesía y entra en el mundo de la existencialidad, es un poco más duro hablar de pasado, porque en ciertos temas uno se reconoce, no siempre uno se reconoce correcto, ganador, o simple y llanamente, vamos a decir, transparente y emocionante, vamos a decir, o inspirador. Entonces, es por eso que Memorias de Ayeres me ha tomado su tiempo. Creo que será mucho menos en La Elegía Vital, porque el tercer libro habla un poco más de esta filosofía de vida que llevamos actualmente, sea los cubanos, sea cualquiera en el mundo, que estamos expuestos a la depresión constante, pero a la vez pues estamos sacando energías de donde prácticamente no tenemos, y primeramente los presentamos todos, todas, como seres humanos felices, incluso si no lo somos, pero también a partir de ahí pues se desarrolla una filosofía y una manera de existir en la cual nos damos poco espacio para la tristeza, vamos a decir. Entonces, bueno, el tercer libro será menos duro, vamos a decir, de escribir que Memorias de Ayeres, en los cuales no son historias mías, Memorias de Ayeres, son historias que yo he recuperado a derecha, izquierda, de amigos, de cualquiera que me ha hablado, de cosas que yo he visto, también de cosas que me han pasado, pero más bien son cuentos que han existido, ¿no? Pueden ser ficciones, pero son cuentos poéticos más bien que llevan su reflexión, porque cuando uno habla del pasado, puede ser, tú sabes, siempre se reflexiona, uno nunca se sale indemne de algún tipo de reflexión sobre el pasado, sobre todo cuando uno escribe prosa poética existencialista. Entonces, bueno, nada, en eso ando, y bueno, nada, escribiendo a diario, por aquí y por allá, entre las cosas que escribo en las redes y las cosas que me guardo, y sobre todo creo que he volcado un poco mi literatura en estos tiempos a lo que hacemos por Cuba, cada uno de nosotros, cada uno desde su punto de vista, pero bueno, también cada uno en su espiritualidad, cada uno en su comportamiento, vamos a decir, del compromiso que cada uno de nosotros tenga con Cuba. Y bueno, nada, he volcado mi literatura a escribir sobre los temas de Cuba y esas cosas.
Pero oye, me una pregunta. Memorias de ayer son relatos autobiográficos, ¿no? No precisamente autobiográficos, son relatos poéticos, escritos en prosa, mi estilo, pero con, vamos a decir, un alto sentido ecléctico, lírico también, porque está la rima esta de mi prosa y de mi poesía, pero no, pueden haber sido historias que tú me contaste un día, historias que otro me contó. No son precisamente historias de amor, hay de todo, hay amor, hay erotismo, hay vida social, hay existencialismo, hay retóricas, en realidad son retóricas más bien, son pensares, porque recuerda que la trilogía se titula La retórica del momento, o sea que son los pensares del momento, lo que yo defino, lo que se me queda bien en la mente de algún cuento que me hayan hecho, por ejemplo, o de un momento que yo haya vivido, pero que no sea relacionado con el presente, sino que sea más bien de cosas que ya uno dejó atrás. Momentos de todo, momentos buenos, momentos malos, hay un poco de todo. Son relatos no exactamente biográficos, ¿no? Pero son relatos... No. Bueno, hay cosas sobre mí, evidentemente. Pero otros de otros han sido de amistades o que te han hablado de ello. Cosas que he visto en las redes también, tú sabes. Hoy la principal fuente de inspiración para los escritores y los poetas y todo es lo que vemos en las redes, que es verdaderamente grandioso, y cuando uno tiene un poco de magia de esta creativa, que cualquier cosa pues te recrea una estampa, no necesitas una copa de vino para ver cualquier chisme, por ejemplo, en las redes sociales, y que tú te digas, coño, aquí hubo traición, por ejemplo, y de ahí para allá tú pues te haces tu historia y la sacas a como tú deseas, o aquí dices, bueno, por ejemplo, en el caso de Cuba, que hay tantos que hoy pues se piensan líderes, y de los tan líderes que se piensan pues ya terminan siendo como que pequeños dictadores. Tú ves, también escribo mucho sobre esos temas, porque hay mucho en las redes para los que escribimos hoy, que no necesitan, por la fuerza de las cosas, por ejemplo, de tener la vida social que tenían los escritores de antes, que antes se salía por todas partes, antes estaba siempre en veladas, en noches, por aquí, por allá, y eso era lo que daba el pie al acontecimiento literario. Hoy, bueno, por una causa o por otra, pues se sale menos, pero sin embargo tienes en las redes sociales esa fuente de inspiración que se necesita para escribir. No sé si los pintores tendrán la misma visión de las redes, no de su pintura, porque después uno pinta o uno tira fotografías en espacios exteriores. No sé si a alguna profesión le pueda servir tanto las redes como a los que escribimos, en cualquier cosa, incluso a los periodistas. El contenido es inmenso, y cuando uno quiere escribir poesía o prosa poética, o incluso romances o novelas, lo que tienes es que seguir un hilo en las redes sociales, y ahí está el todo también. O sea que no hay que romperse mucho la cabeza para ir a buscar una historia hoy en día. Sí, pero bueno, uno de los problemas es que, bueno, en las redes sociales, que es lo que está vigente hoy en día, es que rompe un poco aquello de aquellas pequeñas, presentaciones que se hacían que todavía aquí, por ejemplo, en Miami se hacen, ¿no? Pero van 20 personas o algo así, 15, 20 personas, presentaciones de algún libro, etcétera. Pero hoy en día todos estamos a grande distancia. Tú estás ahora por París, ¿no? Y otra gente está por Madrid, y otra gente está por la Ciudad de México, y otra gente, entonces está en todas partes. En cuanto a la visibilidad de los artistas en general, hoy en día las redes sociales pues aportan eso, esa visibilidad, donde quiera que te encuentres. Lo que sí han privado las redes es ese encuentro familiar, carnal, presencial, que por ejemplo los poetas y los escritores antes de siglos pues hacían, que era la presentación ante un auditorio, y pues ahí tú andabas y desandabas la literatura, de lo que te acordabas y de lo que leías, pues se hacía vivir la literatura ante el público. Hoy en día ni siquiera los cantantes, tú ves, la mayor parte de lo que el arte hace se hace a partir de las redes sociales, el estudio,
incluso los poetas. Yo he hecho muchos videoclips y los hago desde mi estudio web, por ejemplo, que da un tipo de visibilidad, pero que hace que el escritor, el poeta, siga siendo esa persona distante en la cual nos hemos convertido. Bueno, eso es lo que te explicaba, ¿no? Tenemos más conexiones, pero también la distancia nos separa, ¿no? Tony, a ti yo te conozco hace un montón de años, ¿no? Cuando no tenías canas ni nada de eso. Pero en persona no te he conocido. Tú prologaste mi libro, creo que en el 2014. Sí, hace un montón de años, fue un montón de años. Vino exilio en el 2015 o 16, 2015 creo, algo así, ¿no? Fue por el 2015, por ahí. Nosotros nos conocimos precisamente ¿te acuerdas aquel contrato millonario que firmamos tú, yo, habían personalidades de la literatura hispana en ese contrato con la editorial Pelícano, ¿te acuerdas? Sí, pues esa gente era, bueno, si nos hubiéramos llevado por lo que decía la hoja de contrato, hoy en día pues los millones no nos faltarían. Lo que pasa es que todo fue, a ver, no fue una estafa, fue que comenzó la quiebra y Pelícano quebró, y ahí pues nos quedamos todos en el aire. Sí, eso lo que pasó fue que como quebraron, jugaron sucio con los derechos de autor. En fin, nosotros no perdimos mucho, sino que pusieron en rejuego nuestros derechos de autor. Claro, perdimos el libro por el cual escribimos, que supuestamente tendría que haber sido un éxito de taquilla, y ellos ni siquiera tuvieron la decencia de dirigirse a nosotros. Todo lo que nos decían era esperen. Sí. Y bueno, ahí nos quedamos hasta que nos conocimos todos los autores, ¿te acuerdas? Fue en el 2012, creo. Por ahí hacía más de 10 años. Pero bueno, entonces hubo la alternativa de Amazon, que nos permite publicar allí sin costo. Claro. Es la misma razón, estamos a distancia, ¿no? Pero bueno. Esta fue la salida que nos dimos, pero tradicionalmente nosotros creo que puede ser causa de envidia para muchos escritores, puede ser causa de visibilidad para otros tantos, pero creo que fuimos parte del último gran catálogo que por lo menos se quiso hacer en literatura hispana antes de la crisis. Porque era verdad que cuando tú veías los nombres, a ver, yo era el menos conocido, yo no era ni siquiera conocido en aquella época, ellos simple y llanamente se quedaron como que boquiabiertos, como todo el mundo después con Oliver Poniente, y me invitaron a mí al catálogo ese. Y me dijeron, no, nosotros pagamos todos los derechos, nosotros hacemos todo, y fue precisamente, bueno, fue el prólogo que Sabido hizo sobre ese libro, y también que el libro había sido en Amazonas un buen suceso de venta, era mi primer libro, no se esperaba tanto, ni yo mismo me esperaba tanto, y como se vendió mucho, pues Pelícano vino rápido y me casó, pero yo ni soñaba todavía con estar por ahí con ustedes, tú ves que todos eran escritores que ya llevaban años en ese juego, que conocían las editoras además. Pero bueno, hay otras cosas, por ejemplo, aquí en Miami, y yo supongo que en París, en Madrid, las librerías físicas han ido desapareciendo. Por supuesto. Aquí habían 3 grandes librerías, ¡pah!, desaparecidas. Por supuesto, mira, aquí en París todavía, te voy a decir, aquí el arte hace vivir la ciudad, porque ustedes en Miami, por ejemplo, hay un poco de desdeño hacia el arte y se ve que teniendo tantos artistas de tantas nacionalidades incluso juntas, Miami no sea ya una potencia artística en los Estados Unidos. Pero París es diferente en este sentido. En París todavía los grandes grupos literarios no han logrado, porque hay una ayuda a subvenciones, porque el arte es como que el motor de la ciudad, porque aquí no tenemos el clima que hay en Miami. En Miami la gente se puede decir, bueno, no leo y me voy para la playa. ¿Tú me entiendes? No leo y veo la televisión, pero aquí en París se las lee. Primeramente la gente lee, el que no leía antes se adapta a leer, y el que no lee, porque de todas formas hace frío casi el año entero, o sea que no tienes remedio. Cuando tú vives en Europa,
la mayor parte del año es invierno. O sea, que acá tú te adaptas a conflictos, hasta en el trayecto para el trabajo tú ves los metros llenos de gente leyendo. Si no están leyendo el libro en papel, están leyendo en los Kindle o en su propio teléfono y todo eso. Entonces aquí se lee mucho y todavía el negocio de la literatura da. Hay mucho, aquí mismo cerca de mi casa, claro, se han tenido que hacer ellos. Por ejemplo, cerca de aquí, como a 2 cuadras, hay una librería que tiene un café al lado. Entonces ellos venden café de todos tipos, capuchinos, venden dulces, venden su sándwich, venden su ensalada y también te venden su cervecita también, ¿tú me entiendes? Y su vinito. O sea que ellos atraen un público mayoritariamente que tiene dinero. Porque de todas formas cuando te sientes a comprar un libro, que ya los libros, incluso como yo decía, ayer yo escribí un artículo para disculparme un poco con mis lectores porque me han escrito mucho diciéndome, coño Tony, queremos comprar el libro tuyo, pero siempre nos quedamos en uno solo porque los precios son muy caros. Y yo les decía, pero es que los escritores no tenemos acceso a la gestión de precios hoy. Hoy casi todos los libros son puestos en Amazon y a partir de ahí ya lo primero que hay es la imposición del precio de Amazon. Tú puedes decir, bueno, yo quiero que la base de mi libro esté sobre los tantos dólares, los tantos euros, pero ya después lo que tu libro cueste depende del librero, de Amazon primeramente, después de tu editor si tienes uno, y también de los diferentes libreros, tú ves, y de cuánto cueste también el shipping, que es muy importante. O sea que los libros hoy tienen precios faraminosos, que para ser un objeto de importancia intelectual, pero no básica, para la existencia, bueno, hace que los escritores perdamos, pero bueno, nada, no importa, uno no puede gestionar todo a la vez, y también los lectores tienen que comprender que el mercado se ha encarecido tanto, el mercado de la literatura, que cuando tú logras ser vendido por un librero internacional, aunque sea por internet, porque de todas formas la mayoría de los libreros, como tú dices, están en internet, no es porque aquí en París o en Roma, por ejemplo, o en Madrid, que todavía son ciudades que cultivan un poco la literatura, porque es más importante que los Estados Unidos. Los Estados Unidos se ha hecho como la tierra de las grandes empresas literarias. Yo estoy en contacto, por ejemplo, ahora con una empresa de California que quiere hacer un libro, pero ya esto me lo habían propuesto hace como 2 años y nos quedamos en las negociaciones, porque siempre de todas formas ellos te ponen en un punto en el cual tú tienes que reaccionar, porque es que tú tienes que prescindir de tus derechos de autor durante todo el tiempo de trabajo, de creación del filme. Tú tienes una participación, claro está, que tú debidamente te enriqueces, pero después tú tienes entre 3 y 5 años que tú no puedes tocar tus derechos de autor, o sea que tu libro no puede ser comercializado si todavía el filme está dando o si todavía no está liberado el filme como filme público. ¿Tú me entiendes? Eso quiere decir que tú prestas un libro para un filme y tú no puedes venderlo durante 2 años. Entonces nada, todo se ha vuelto una cosa en la cual los escritores que antes no pensábamos tanto en términos monetarios, hoy pues nos decimos, incluso muchos, me da lo mismo publicar un libro que no publicarlo. No, mira, hay un elemento, Tony. Tú publicas un libro sobre papel y el costo de envío, por ejemplo, si lo haces en Miami, lo vas a enviar a Madrid, es carísimo. O lo vas a enviar allá. O sea, por eso es que el libro digital se ha ido imponiendo. Pero como nunca hay nada completo, Amazon hace como 2 o 3 semanas anunció de que estaba aumentando sus costos de los libros porque los costos de manufacturación habían aumentado, ¿no? En fin, todo ese tipo de noticias. Pero hasta ahora el libro digital de los míos, lo que se vende más era lo que se... Bueno, te voy a decir, el libro digital. Ayer yo estaba mirando el costo de mis libros y yo estaba enfurecido, pero yo no puedo hacer más nada. Creo que te voy a decir, la mayoría de los libros, porque bueno, después hay para todos los costos también, ¿sabes? A ver, todo depende de qué precio tenga el librero
y el que lo publica, el book publisher. ¿Tú me entiendes? Porque sí. Amazonas lo vende a un precio estándar, pero después tu libro, cuando el comprador de libros, el público, tiene que saber que no es Amazonas quien opera directamente con el libro. Amazonas es simple y llanamente un intermediario. Uno pone su libro en Amazonas y a partir de ahí, si tu libro va teniendo éxito con la venta, si tu libro se va vendiendo, hay book publishers por detrás que se apoderan de tu libro. Y puede que tengas, bueno, a mí me vendió incluso Nobel Prize durante mucho tiempo, que es la editora de los premios Nobel, ¿tú me entiendes? O sea que son gente que por tiempo te cogen, o están los publishers que siempre están ahí contigo, que son los que se encargan de editar tu libro, ¿cómo se dice? Imprimirlo, meterlo en una cajita y mandártelo a ti. Bueno, pero lo que te quiero explicar es que los costos de envío en sí, por ejemplo, de París. Antes del envío, cada uno de esos impresores, lo que son impresores. Tú pones tu libro en PDF, tú pones las carátulas y ya, y Amazonas lo que hace es decir, hay un libro más, y ahí vienen todos ellos, todos, que están en todo el mundo, en la India principalmente, y en los Estados Unidos y en Inglaterra, y vienen todos ellos y dicen, el libro me interesa, yo lo pongo, el libro no me interesa, yo lo dejo. ¿Tú me entiendes? Toda esa gente está por detrás. Y toda esa gente no cuestan igual. No, los más baratos son los que están en la India. Por ejemplo, si de tu libro se apodera un publisher que está en la India, bueno, a él le cuesta menos la tinta, a él le cuesta menos el papel. Ahora, lo que tiene que ver es si tú vives en Buenos Aires, por ejemplo, y si él tiene cómo hacer el shipping, con la entrega en Buenos Aires. Eso es lo difícil. ¿Tú ves? Es por eso que la mayoría de los libros que se entregan en América Latina, pues no vienen de la India, vienen de los Estados Unidos, y ahí el costo es mucho más caro. Claro, pero lo que te digo estás hablando del libro sobre papel, pero por yo personalmente, que tengo 17 libros, lo que se vende es el libro digital, porque el libro digital no es que en sí sea más barato, sino de que no tiene costo de envío. ¿No comprendes? Por supuesto, pero hay mucha gente que todavía se interesa en libros. No, claro, no es lo mismo, ¿no? Pero no te queda más remedio, ¿entiendes? Ese es el problema. Yo te digo una cosa, quisiera yo, visto los costos que tienen, que te iba a decir, mis libros están, por ejemplo, ayer estaba mirando, 75.97, uno, 79.35, otro. Esos libros son invendibles. Euros, lo que pasa es que se venden. 75 euros. 75, pero ya estuvieron ya a 500. Porque todo depende de quién prepara el libro, es lo que te estoy diciendo. Bueno, no sé. ¿Quién prepara el libro? Yo tuve libros que durante un tiempo, tú sabes, cuando tú publicas el libro y el libro tiene muchas ventas, hay muchos publishers que se ocupan de tu libro, y son estos los que hacen que tu libro sea bestseller en un momento dado. Bueno, no es que haya muchas ventas, pero no es que 1000 personas hayan comprado tu libro, sino que, por ejemplo, tú tuviste muchos de estos publishers que están por detrás, que venden el libro a 15 euros. Ellos fabrican el libro a 15 euros. El costo del libro que ellos te van a llevar a tu casa es 15 euros. Tú sabes, un librito malo, qué sé yo. Pero hay muchos que cuando ven que el libro es un libro que tiene venta, pues ya ellos presentan el libro, por ejemplo, uno en hardcover, con una carátula de un papel extraordinario, otros presentan el libro en cuero, otros lo presentan en un instituto, en una escuela, y eso hace que tu libro no es que se venda mucho, sino que lo que se paga por las pocas copias que se venden es mucho. Claro, sí, por eso. Pero bueno, ya te dije que siempre no tiene salida. Está... El libro en papel no tiene salida. Los míos tienen salida porque, como te digo, yo he tenido la suerte de colarme en ese mundo entre la poesía y el romance, vamos a decir, de contar historias poéticas, un poco tú como ¿cómo se llama este loco? Con Matías Pérez, tú ves. Son cosas que te dicen algo, de todas formas. No, lo que te explico, mi experiencia es que lo que se vende es $1, $2, $3 el libro digital. Eso es lo que se vende, a no ser que tenga, bueno, los contactos con todas esas grandes librerías, el carajo y eso. Aquí en Miami desaparecieron todas las librerías que había. No, claro. No existen, simplemente.
Entonces, esta fue la mayor de las catástrofes que trajo la crisis del subprime, porque si tú te acuerdas, antes de eso había muchas librerías en Miami. sí, claro. ¿Qué queda? Books and Books, no sé si un Books and Books nada más, pero las librerías en español desaparecieron, había como 3 o 4 grandes. Antes, ¿tú te acuerdas? Antes del 2012, antes del 2011, no, antes del 2009, ¿te acuerdas? Tuvimos un pequeño periodo en el cual había mucha venta de libros. Los libros se vendían bien. Yo comenzaba, yo me decía, pero ¿cómo los libros se venden tan bien? Si la gente ni me conoce. Pero era que la gente compraba. ¿Por qué? Porque primeramente el público vivía a crédito siempre. Tú utilizabas tu carta de crédito para cualquier cosa y no te pesaba comprar un libro. Pero después también era fácil para el escritor publicar. Había muchos libros. ¿Por qué? Porque las mismas editoras cogían el riesgo de editar, de publicar a un autor sin estar seguro si el libro iba a marchar o no. Por eso que había muchos libros que eran desastres de taquilla y habían otros tantos que eran éxitos de taquilla. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero eso se rompió a partir del 2011. Todo eso se rompió. Eso cuando la gente se empezó a decir, ya no tengo ni para un libro, y las editoras le empezaron a decir a los autores, no, ahora tienes que pagarte el libro. Entonces nosotros nos empezamos a poner la cosa más seria y es un poco más duro entonces ahora poder posicionar un libro en un concurso, es un poco más duro poderlo posicionar en una feria o en una revista, en una gran revista literaria. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que tenemos que publicitar el libro, ponerlo en Amazon, hacer la carátula, hacer el lomo, hacer el interior completo claro, pero bueno, para eso existen es decir, hoy en día que, por ejemplo, Creatividad Internacional es un medio de promoción de libros que es gratis, tú comprendes. Y yo los libros, bueno, tengo amistades que me hacen la portada de los libros, ¿entiendes? Por supuesto. O sea, de esa forma es de contacto, ¿no? Hacer publicidad y después esperar a que esos contactos que te propongan la carátula de tu libro, el contacto que te diga, mira, yo te lo voy a encuadernar y todo, te lo voy a hacer bien como puede estar el libro hoja por hoja y todo. Bueno, o sea que al final y al cabo, como tú necesitas de todo, el autor necesita de todo, pues nos hemos convertido de manera empírica nosotros mismos en el editor. Claro, es lo que te trataba de explicar. Óyeme, Tony, hemos llegado ya al final, se nos ha acabado el tiempo porque queremos, acuérdate, pasar esto por radios online. Y sí, claro, va a ser alojado en YouTube esta entrevista. Me alegro, tenemos que seguir conversando. Sí, seguiremos conversando, claro. Tenemos que hacernos un contacto para hablar un poco sobre la literatura en Cuba, por ejemplo. Sería bueno porque yo estaba pensando el otro día, viendo filmes cubanos, por ejemplo, un poco más de tu época, un poco más hacia los años 80, que yo todavía no tenía mucho uso de razón, pero que uno ve los filmes ahora y uno se dice, coño, se hacían buenos filmes en Cuba. Y había buenos libros en Cuba, cuando uno lea a los autores que habían, pero como todo el mundo se fue yendo, en la misma manera en la cual la literatura cubana fue como que decayendo y entrando por completo en un periodo, en un ocaso, una oscuridad, algún que otro autor logra pues sacar la cabeza, de la misma manera en la cual la literatura y los romances y la poesía pues se hizo más, ¿cómo se dice?, ocasional y pasional, pues también desaparecieron los filmes buenos, los buenos filmes cubanos. Bueno, yo los libros, los publiqué aquí, nunca publiqué en esa isla que no me gusta nombrar. Los 3 primeros libros que escribí en los años 70 me los sacó Reinaldo Arena a través de sus contactos. Pero bueno, óyeme, hemos llegado ya al final de la entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y pronto tenemos que seguir conversando, ¿ok? Claro, un abrazo, maestro, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.